Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio que Monte 24 ha generado para las efemérides. Este momento que nos parece interesante porque nos permite arrojar una mirada o poner una luz distinta a las múltiples miradas y a los distintos formatos que pueden haber con relación a las efemérides que marcan de alguna manera nuestra evolución como sociedad. Y hoy decidimos estar en este pequeño espacio, en este pedacito del suelo montense, que es lo que todos conocemos como la plazoleta del Ombú, porque entendimos, o por lo menos desde nuestra mirada, que este lugar concentra una alta carga de afectividad, pero también tiene mucho que ver con nuestra historia y tiene que ver con esta efeméride que es central en el mes de junio para todos los argentinos, que es el 20 de junio, que mañana vamos a estar recordando un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera, de nuestro símbolo insignia, si se quiere. Y bueno, y pensamos en venir a este lugar por diversas razones. En principio porque esta plazoleta, que tiene esta, si se quiere, esta forma triangular, reúne y concentra tres momentos claves de nuestra historia, que de manera directa e indirecta, no porque hayan coincidido en el tiempo, sino porque tienen en sus procesos, en sus desarrollos propios o en sus dinámicas independientes, mucho que ver, y se entrelazan con lo que fue Belgrano, con lo que significa Belgrano y con lo que significa recordar en este día al creador de la bandera. En principio porque, bueno, cuenta la historia, o por lo menos así se ha trasladado a través de los tiempos y nos ha llegado a nosotros. Quizás investigadores más sólidos podrán confirmarlo o no, pero bueno, dice el saber popular que en este sector del pueblo, en este hoy dinámico sector de nuestro pueblo, allá por 1750 llegaron las primeras carretas. Era muy común en la época que cuando se generaba una posta o un puesto de avanzada, o lo que después fue la guardia de San Miguel del Monte Gárgano, se hiciera un relevamiento, un reordenamiento de la población de la región para derivar grupos de familias, fundamentalmente o principalmente, hacia ese nuevo lugar. La presencia de estas familias era importante porque eso es lo que va a dar el núcleo embrionario a una población estable, y eso, bueno, era muy importante para el crecimiento a futuro de esa decisión que se había tomado. En este caso, poblar y generar un asentamiento fijo en lo que era la guardia de San Miguel del Monte. Y eso nos pareció que era importante también traerlo acá, porque para tomar un poco de la dimensión del paso del tiempo, cuando esto se da, cuando estas familias se van a quedar en este lugar y a partir de acá decimos que nace nuestra comunidad, Belgrano aún no había nacido, ¿no? Y ya en esos tiempos, para esa época, en estas tierras, en estos lugares, había una población, había gente que tenía sueños, gente que tenía utopías, gente que trabajaba la tierra y que estaban en la avanzada de lo que era la frontera, ¿no? con el mal llamado desierto, en esa frontera con los pueblos aborígenes, con las comunidades aborígenes. En esta plazoleta, que es la del ombú, en algún momento a alguien se le ocurrió talar ese ombú histórico por razones diversas, y en ese a veces afán que suelen tener las dirigencias de pretender borrar el pasado y llevar el origen de toda una comunidad a un punto cero, como que todo empieza nuevamente en un punto cero.
Pero bueno, hoy estamos nuevamente en este lugar en donde hay un retoño, un hijo de ese histórico, si se quiere, histórico ombú, y es la demostración ante todos nosotros de la fuerza de la naturaleza, pero también de la fuerza de la historia. Mucho tiempo después, mucho después, en algún momento, también por razones diversas, el hito que marcaba la presencia y el recordatorio de la relación que tiene nuestro pueblo con lo que conocemos como la Guerra de Malvinas, también fue desplazado de su lugar y estuvo un periodo perdido o, si se quiere, invisibilizado. Hasta que en algún momento los excombatientes, por decisión propia, por acuerdo común entre todos ellos, eligieron este lugar para emplazar esta obra artística, este monumento que recuerda la gesta, las luchas y todo lo que tuvieron que pasar cientos de jóvenes argentinos y entre ellos muchos jóvenes montenses en los fríos mares del sur. Y también en su momento, cuando se pensó eso, se pensó también en este lugar y realmente fue un lugar muy interesante porque reunía estos elementos de nuestra historia. Por un lado, nuestro embrionario origen con esas primeras familias que habían llegado. Después, el reconocimiento a los héroes de Malvinas. Y a mis espaldas el reconocimiento que el pueblo de Monte le hace al general Manuel Belgrano, que si la memoria no me falla, es un amigo, una persona que hizo mucho por la cultura de nuestro pueblo, que fue Wilson Rizzoli, y que sin mal no recuerdo, no me falla la memoria, quizás cuando alguien vea esto lo podrá refutar o lo podrá corregir, me contó alguna vez de que por iniciativa, y él fundamentalmente al frente de esa iniciativa, propuso que hubiera un reconocimiento a Manuel Belgrano en Monte, que no lo había. Incluso seguramente debe haber aportado parte del dinero que significó comprar el busto, ir a buscarlo, trasladarlo. Recuerdo que me contó que en algún momento lo tuvo un tiempo en su auto, hasta que bueno, se definió y se decidió el lugar en donde definitivamente iba a estar el busto de Manuel Belgrano, que es el reconocimiento, que es el tributo del pueblo a este personaje, a este héroe, que es el protagonista de la efeméride que mañana vamos a estar transitando, que es el 20 de junio, y que es el Día de la Bandera. Y por el cual vamos a disfrutar en parte también de este fin de semana largo. Entonces nos pareció interesante reunirnos en este lugar, porque en este pequeño espacio de nuestro pueblo, en donde están estos tres elementos que hacen a nuestro origen, la gesta de Malvinas y el reconocimiento que el pueblo de Monte le hace al general Manuel Belgrano, era quizás el lugar indicado para hacer algunas reflexiones o dejar entrever algunos pensamientos sobre el creador de la bandera, ¿no? Y qué hacen de este lugar, si se quiere, de este tridente, de este triángulo que tiene estos tres nortes centrales, un lugar central y un lugar fundamental para nuestra historia, para la construcción de la identidad montense y para esto que tiene que ver con poner en valor, con revalorizar nuestros espacios públicos como lugares en donde no solo se da el esparcimiento, sino también como lugares que conviven con ese esparcimiento aspectos importantes que tienen que ver con nuestra historia. Y eso es lo importante. Y pensaba también que, bueno, todo esto se entrelaza con Belgrano, con sus ideas, con sus pensamientos, porque Belgrano va a ser un propulsor del poblamiento, de la importancia del poblar, se anticipa a lo que después van a ser las grandes campañas de población, de traer inmigrantes a la Argentina para trabajar la tierra, para sacar la riqueza de la tierra y convertir la Argentina en lo que se convirtió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya esas ideas estaban en Belgrano. Belgrano fue de esos hombres, de esos rioplatenses
que tuvo la posibilidad, por la situación económica de su familia, de ir a estudiar a una de las principales universidades de Europa, fundamentalmente la Universidad de Salamanca. Había dos grandes centros de formación de ideas en ese momento. O se podía ir a Europa, y eso dependía del caudal económico de la familia, o también aquellas familias que tenían una posición económica, pero quizás por ahí no tan solvente, elegían las universidades americanas. La más cercana a nosotros, en principio, era la Universidad de Chuquisaca. Después vendrá la Universidad de Córdoba. Pero ahí estaban los grandes centros de formación de esas mentes iluminadas que van a tener mucho que ver y que van a ser protagonistas centrales en los acontecimientos que se van a suceder a partir de mayo de 1810. Belgrano vuelve al Río de la Plata como funcionario de la corona y va a desarrollar por mucho tiempo un cargo que es el cargo de secretario del consulado. Es ahí donde Belgrano va a adquirir una importantísima experiencia en la práctica real del manejo de la estructura administrativa, económica y política virreinal. Y eso va a ser muy importante porque es un conocimiento y es una experiencia que va a ser fundamental para el rol posterior que Belgrano va a tener conjuntamente con otros compatriotas en aquellos convulsionados tiempos de mayo de 1810. Siempre decimos, o de alguna manera hemos dejado entrever en lo que hemos charlado, que si bien las efemérides son como fotogramas estancos que se ven como aislados unos de otros, en realidad las efemérides hacen una gran película de un proceso muy central para los argentinos, que es toda esa transformación social, política y económica que comienza a darse a partir del 25 de mayo de 1810. Y en eso Belgrano va a tener mucho que ver y va a tener un rol central, ¿no? Y un rol fundamental, porque es esa experiencia, son esas ideas, es esa formación, es eso que él ha visto, él tuvo la oportunidad de ver de cerca las ideas del iluminismo y cómo esas ideas se iban llevando a la práctica, y es un poco todas esas ideas lo que va a tratar de llevar, ¿no? Una vez que se toma la decisión de cortar los lazos con la madre patria, con la autoridad virreinal, y empezar a transitar un camino que era el camino de la libertad, el camino de la independencia. Ahí están los primeros pasos de Belgrano. Esos son las primeras acciones, si se quiere, de Belgrano en ese contexto revolucionario. Es uno de los ideólogos de todo ese proceso, tiene un rol central en esos acontecimientos que son los que se van a suceder hasta el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810, y después se le va a asignar una tarea que no tenía nada que ver con su formación, porque se lo va a poner al frente de los ejércitos que van a tener que ir al norte a difundir esas ideas que se habían decidido en ese Cabildo Abierto de 1810, pero también a poner armas, a armar una barrera que de alguna manera impidiera que los ejércitos realistas pudieran avanzar sobre el núcleo central de esa revolución que estaba en Buenos Aires. Belgrano se entrelaza en este contexto con figuras como Güemes, como San Martín, ¿no? como todos esos prohombres, como todos esos protagonistas, ¿no? Pero también con las mujeres de la época, ¿no? Porque si bien la historia recién ahora las está como recuperando, les está reconociendo un lugar, esos acontecimientos también fueron el resultado de la participación de hombres y de mujeres que dejaron mucho de lo que tenían en pos de un objetivo muy abstracto como era la libertad. Y en ese movimiento hacia el norte, si se quiere, en ese trabajo que se le asigna a Belgrano, tiene hechos interesantes, también otros hechos desafortunados, pero hay dos centrales, o a los cuales yo voy a destacar, que no son los únicos. Ahondaremos después una reflexión sobre la importancia de la creación de una bandera.
Pero bueno, en principio destacar que Belgrano va a estar al frente de una serie de movidas, de estrategias militares que buscaban defender la frontera norte del avance de los ejércitos realistas. Y bueno, si bien sufrió derrotas que son consideradas hoy como derrotas muy aplastantes para los ejércitos libertadores, tiene una batalla que es central y que se une con un personaje por el cual hoy vamos a disfrutar de este feriado largo, que es Güemes. Es la batalla de Tucumán. Después del famoso éxodo que se genera que para retraer la frontera, Belgrano hace el corrimiento de la defensa hasta la zona de lo que hoy es la provincia de Tucumán. Ahí se va a desarrollar la conocida batalla de Tucumán, que es un triunfo fundamental y clave, porque la derrota del ejército realista en ese contexto es lo que va a frenar y lo que, si se quiere, va a garantizar el éxito del proceso revolucionario que se había gestado en mayo de 1810, porque eso va a permitir que el levantamiento de Buenos Aires sea el único de los levantamientos que se produjeron en el contexto latinoamericano que no pudieron ser recuperados nuevamente por la monarquía española. Y de alguna manera eso también aseguró la posibilidad de esa logística de llevar la libertad a otras regiones, que es lo que hizo San Martín con su estrategia de cruzar los Andes. Pero sin esa batalla de Tucumán, sin la participación de Güemes y su ejército de los infernales y la logística de San Martín de cruzar los Andes, si bien podemos ver todo eso por separado, con todo eso tenemos que armar como una gran película para poder dimensionar en tiempo y en espacio lo que significó lo que esos hombres hicieron en pos de algo que era muy abstracto, si se quiere, ¿no? Que era la libertad. Estar luchando, estar trabajando, estar pensando en pos de alcanzar la libertad. Eso lo hace a Belgrano. A veces la historia nos trae una imagen de un Belgrano por ahí más como muy tranquilo, como una persona sin carácter, como una persona que sin un real protagonismo. Pero cuando volvemos a las fuentes, cuando realmente volvemos a ver y a dimensionar a Belgrano en su tiempo y con todo lo que significaba y con todo su caudal en términos de formación, ahí realmente podemos comprender y podemos valorar el significado que tuvo Belgrano, como muchos otros hombres de esa época. Hoy son monumentos, ¿no? Esto de decir, bueno, hoy son la historia de los monumentos. Muchos de esos prohombres están en todos los lugares diseminados en todo el país, en estos bustos, en estos sitios referenciales. Algunos han trascendido nuestras fronteras como San Martín, si se quiere, pero la idea sería sacarlos del bronce, sacarlos de estos sitiales de materialistas, de ladrillo y de cemento, para tratar de ver y de recuperar lo que fueron como personas, como individuos a los cuales les tocó vivir en un tiempo muy convulsionado, pero fundamentalmente como personas que tenían en claro la necesidad de que el lugar en el que vivían y la gente con la cual convivían merecían una realidad distinta, merecían un futuro mejor. Y cada paso que fueron dando tenía como fin, si se quiere, o como objetivo, lograr ese bienestar, ¿no? Para todos sus conciudadanos, utilizando un término muy contemporáneo. Belgrano se entrelaza con Monte por distintas maneras, porque bueno, pienso que Belgrano es un fisiócrata, es un seguidor de las teorías económicas de la escuela, más que nada de la escuela francesa, que ponían el acento en la importancia de la tierra y en la riqueza de la tierra y en la extracción de la riqueza de la tierra como un elemento central para el desarrollo de las sociedades. Y bueno, eso creo se enlaza con nosotros porque aún antes del nacimiento de Belgrano ya había en estas tierras hombres y mujeres que utilizaban y que extraían la riqueza de la tierra pensando en un porvenir mejor.
va a ser un propulsor de la inmigración. Belgrano va a hablar utilizando conceptos actuales, Belgrano va a hablar de la igualdad, va a hablar de la equidad en tiempos en donde eso prácticamente ni existía y en donde era impensado, pero sin embargo es un adelantado en ese tipo de cosas. Es un redactor preciso de protocolos y de reglamentos escolares, es un defensor de los pueblos aborígenes. Podríamos decir que es uno de los primeros que va a hablar de la pluralidad y de la multiculturalidad propia de una región que se alimentaba por culturas, por aportes que venían de sociedades que tenían características totalmente diferentes. Es un propulsor de las escuelas, es un defensor de la educación como muchos de los ideólogos de todo este proceso de transformación. Y es también una persona que va a poner en valor y va a revalorizar incluso las lenguas autóctonas. Pensemos que todo esto puede tener un alto valor si lo pensamos hoy en el contexto del 2021, pero esto Belgrano lo pensaba en 1810, para tomar a veces una referencia o poder medir, ¿no?, cuántas cosas importantes del pensamiento, del legado de estos revolucionarios, algunas han sido aplicadas y llevadas a la práctica, y muchas de esas ideas y de esas propuestas a veces pienso que todavía no las hemos visto, no las hemos leído para poder realmente hacer aportes desde la historia a mejorar, por lo menos en parte, la complicada realidad que nos ha tocado vivir a nosotros. Así que es realmente interesante volver a las fuentes, volver a ver el pensamiento de Manuel Belgrano, sus ideas económicas, sus ideas políticas, sus estrategias, y también yo creo que Belgrano representa esa clase de dirigentes que supieron dejar de lado todo lo personal, incluso su riqueza y la vida misma, para anteponer un objetivo que era mucho más amplio, que era mucho más, que era abstracto, pero que para ellos era concreto y que era factible de poder realizarlo. Así que la importancia de esta fecha, la importancia de esta efeméride, juntándola con lo que significó, con lo que hicieron nuestros excombatientes en Malvinas, porque si vamos a hablar del Día de la Bandera, qué mejor que nuestros excombatientes, quienes llevaron más alto la defensa de nuestra bandera que ellos, ¿no? Los tiempos los separan, ¿no? Separan a Belgrano, Belgrano lo separa de Malvinas, Belgrano lo separa de estos excombatientes, a Belgrano lo separa de nuestro diario convivir como sociedad, mucho tiempo, muchos años, pero si se quiere, de alguna manera, sin saberlo y sin pensarlo, lo que él pensaba, lo que él quería, de alguna manera se ha ensamblado y ha sido muy importante para todos los argentinos. Y mañana vamos a estar haciendo un nuevo recordatorio de la figura de Belgrano, fundamentalmente por una de sus acciones, porque la creación de la bandera no es lo único que hace Belgrano, pero es sí quizás su gran obra, ¿no? Si se quiere, utilizando el título de la película, es mi mejor obra, ¿no? Es su mejor obra. En el contexto de la revolución, en el contexto si se quiere, de la incertidumbre, de esto de que no se sabía qué iba a pasar. Pensemos que estos hombres y estas mujeres que se rebelaban en contra de la autoridad monárquica estaban jugándose lo que se dice el pellejo, ¿no? Sabían que no había alternativas. Hoy nosotros podemos tener ante múltiples situaciones alternativas diversas para resolver una situación. En esos tiempos era muy claro, era la vida o era la muerte. Estabas a favor o estabas en contra. Reconocías la autoridad del rey o corrías el riesgo de que te decapitaran, ¿no? La muerte era el pasaje siguiente que te ganabas por ese tipo de acciones. Pero bueno, a pesar de eso,
transgredieron ese límite. Esto es lo importante también de las efemérides y de ver a un personaje como Belgrano. Cruzaron ese límite, se arriesgaron, corrieron riesgos personales, comunitarios también, porque estaban convencidos de lo que estaban haciendo, estaban convencidos de las ideas que estaban defendiendo y estaban convencidos seguramente de lo que querían para lo que venía. Pensemos también que muchos de estos héroes, hoy héroes para nosotros, ni siquiera pudieron ver el resultado de todas esas ideas. Su vida transitó como una estrella fugaz, fue muy rápida, con un brillo muy intenso, y se apagaron rápidamente, murieron jóvenes, murieron en la pobreza, como va a morir Belgrano, en la pobreza absoluta, prácticamente desconocido. Las noticias del día dicen que los periódicos del día en que muere Belgrano prácticamente no dejan registro de la muerte de Belgrano, ¿no? A uno hoy eso le llama mucho la atención porque uno lo magnifica y uno le da un valor muy importante a Belgrano, y sin embargo la vertiginosidad y los problemas por los que estaba transitando el Río de la Plata en ese momento ni siquiera permitieron que los que manejaban la prensa pudieran poner en sus títulos la muerte de esta persona que había tenido mucho que ver en todos esos procesos que se estaban desarrollando, ¿no? Hay un trabajo de María Esther de Miguel muy importante, que es las batallas secretas de Belgrano, en donde, bueno, ya al final de la novela deja entrever esto de que como un detalle tan baladí como la muerte de Belgrano no tenía el peso suficiente como para salir en los medios de comunicación de la época. En un trabajo de María Esther de Miguel importante, Las batallas secretas de Belgrano, quizás la novela que mejor lo presenta a Belgrano como un ser humano, como una persona de carne y de hueso, deja ahí ya al final de la novela, con respecto al día de su muerte, dice que como una crítica a lo que la prensa del momento no había registrado, algo así como que era un detalle muy baladí, es decir, ¿quién se iba a fijar en la muerte de Belgrano? Sin embargo, moría un personaje central y una persona fundamental para el proceso revolucionario que se estaba llevando adelante, ¿no? Eso también a veces nos lleva a reflexionar que las sociedades y la vertiginosidad de la vida cotidiana suele ser a veces muy injusta con aquellas personas que de alguna manera hacen cosas en pos de una comunidad. Pero bueno, es muy interesante el perfil de Belgrano. Ocupa el panteón de los héroes de la independencia y de la libertad, junto a San Martín, y son de esos personajes indiscutidos, y son de esos personajes que son mucho más ricos que el bronce de los bustos que hoy lo representan o lo materializan. Por eso siempre insistimos en esto de volver a la fuente, ¿no? al pensamiento de estas personas, y de poner en valor esto que yo siempre insisto, de pensemos que todas estas ideas están siendo llevadas a la práctica o están intentando ser difundidas en un contexto totalmente distinto al nuestro y en una época totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVIII, primeras décadas del siglo XIX, en un contexto tecnológico, administrativo, totalmente alejado de la vida que nos ha tocado vivir a nosotros. Y como para cerrar, como para dejar correr estas reflexiones, ponerles un cierre que tiene que ver con una reflexión sobre la gran obra de Belgrano, que fue la bandera. Belgrano va a crear esa bandera en las barrancas del Paraná, va a tener muchas contras por esto, va a ser sancionado, va a ser castigado, ¿no? A veces cuesta pensar que la bandera, ¿no? que nuestro símbolo insignia y que significa la identidad, que significa lo que somos, lo que fuimos y todos nuestros sueños y nuestras utopías, que cuando la vemos flamear nos da mucho orgullo. Eso que hoy nosotros le hemos dado tanto valor haya sido sancionado Belgrano por la creación de ese símbolo. Pero bueno, tengamos en cuenta que era complicada
y fue muy arriesgada y fue un salto, hasta si se quiere, peligroso el de Belgrano, el de crear una bandera en ese contexto de inestabilidad política en el que se estaba, y que era producto de lo que había sucedido en el Cabildo Abierto de 1810. Porque, bueno, las banderas son símbolos que representan la nacionalidad de un territorio, y en ese momento no estaba todavía definido qué era lo que se pretendía. Si realmente se quería la separación, la ruptura definitiva de la relación del Río de la Plata con las autoridades virreinales o no, o un formato intermedio, era peligroso. Y posicionar una bandera distinta a la bandera real era como tomar una decisión concreta de la libertad. Va a ser sancionado Belgrano por eso, pero bueno, logró, a pesar de todo eso, logró imponerla, logró consolidarla como símbolo. Y nos ha tocado hacer esto en un día con un clima espectacular, y cuenta, si se quiere, la historia, la versión romántica de la historia, ¿no? Que Belgrano se inspira, ¿no? en un cielo celeste como el que estamos viviendo hoy, cruzado por algunas nubes blancas y un sol radiante, ¿no? Y que, bueno, a veces ese relato romántico que también sirve porque permite acercarnos de otra manera a cosas que por ahí pueden ser muy lejanas y muy frías, habría sido parte del incentivo que llevó a Belgrano a crear esta bandera con estos colores que hoy nos identifican. También están las posturas más políticas, como que de alguna manera, en relación a este contexto inestable en el que se estaban moviendo, de alguna manera Belgrano había dado como una doble señal. Por un lado, una bandera que significaba un símbolo de libertad, de independencia, de autonomía, si se quiere, pero esa bandera tenía, digamos, un mensaje escondido que estaría en sus colores, ¿no? Porque el celeste y el blanco son los colores de la Casa Real española y son los colores del manto de la Virgen. Entonces, algunos entreven que por ahí, de alguna manera, se estaba dando una señal de libertad, pero de una libertad que de alguna manera se pensaba en función de lo que estaba sucediendo o de lo que podía suceder en la madre patria. Y un sol fulgurante, que es un sol incaico, y que esto tenía que ver con la idea de Belgrano, primero con el valor que Belgrano le daba a los pueblos originarios, pero también con la idea de Belgrano que ante la inestabilidad política una posible solución al nuevo gobierno era no ir hacia un modelo extremo de, si se quiere, de ruptura, como había sucedido en Francia, en la Revolución Francesa, sino a ir hacia un modelo, ni tampoco un modelo de organización federal, como el de las colonias inglesas que dio origen a los Estados Unidos, sino ir hacia un modelo más intermedio, en donde confluyera el poder de España, la historia y el peso que la monarquía española tenía en nuestro lugar, con los intereses rioplatenses, si se quiere, aferrados a algo que nos unificara y que tuviera que ver con el pasado, que era continuar con esa tradición política de los incas que había sido cortada con el avance de los españoles en el contexto de la expansión ultramarina. Entonces hay mucha simbología y hay muchas cosas interesantes para interpretar desde el punto de vista, si se quiere, político de las estrategias. Pero más allá de todo eso, la bandera es lo que nos representa, ¿no? La bandera es la argentinidad, es la nacionalidad concentrada en este paño tricolor, que flamea permanentemente en nuestros mástiles. Esa fue la idea en este mástil de esta plaza, siempre, que la bandera flameara de manera permanente, que nunca se le aplicara, si se quiere, el protocolo de arriamiento, porque era la manera de honrar la memoria de esos primeros habitantes, ¿no?, que dieron origen a nuestro pueblo,
de esos jóvenes montenses, como muchos otros jóvenes argentinos que fueron a luchar a los fríos mares del sur, y que también fuera un reconocimiento permanente al legado, a las ideas, a ese espíritu transformador que Belgrano había pensado en su momento para la realidad en la que él estaba viviendo y para las generaciones futuras. Por eso es mañana, el 20 de junio, decimos que es el Día de la Bandera. Por eso recordamos, por eso, si se quiere, hasta en parte celebremos el Día de la Bandera. En esa novela interesante de María Esther de Miguel, que se las recomiendo para que la busquen y la lean, dice con prosa literaria o con líneas más románticas y con construcciones literarias más, si se quiere, novelescas, dice ella en esa recreación de lo que sucedió en esas barrancas del río Paraná, que Belgrano dijo, ya tenemos bandera, ya tenemos destino. Muchas gracias.